¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llegamos a la hora mágica, 11 y 11 minutos de la mañana. Y vamos a hablar de un tema muy importante que supone muchísimos quebraderos de cabeza. Vamos a hablar del aspecto económico de los divorcios. Aquí está muchas veces el kit de la cuestión. Y es importante prepararse para lo que está por venir al final y que no esperamos. Esto resulta casi siempre de lo más habitual. Hemos llamado a Marina Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marina. Buenos días, Eva. Muchas gracias por llamarme de nuevo. Gracias por visitarnos. Bueno, tú habrás visto prácticamente casi de todo, ¿no? Porque todos tenemos muy buena voluntad, pero en la práctica las cosas se tuercen y mucho. Sí, cuando las emociones ya están a flor de piel, en esos momentos de separación, divorcio, pues eso, es difícil objetivizar y pensar y ver qué es lo que económicamente nos conviene tras una separación o divorcio, porque hay muchas implicaciones emocionales, entonces es complicado. Los efectos económicos que nos conlleva un divorcio, pues es uno de los elementos más importantes. ¿Cuál debería ser el punto de partida para afrontar este proceso? Bueno, para mí siempre es la negociación. El punto de partida es sentarnos a pensar cuál es nuestra situación, porque no hay una familia igual a otra, nunca, jamás. Y cuál es nuestra situación real, porque por mucho que nos cuenten a los profesionales, al final es la pareja la que sabe lo que hay y lo que tienen y cómo es lo razonable que puedan sentarse, hablar y a discutir, dejar por un momento los sentimientos, los resentimientos, los dolores y todas estas cosas a un lado y decir, bueno, económicamente es una ruptura, siempre abarca unas consecuencias importantísimas. O sea, desde la pareja más simple que te puedas imaginar, sin hijos, sin bienes y sin nada, como poco hay una vivienda donde vives. Imagínate con 2 sueldos de 1.500 euros cada uno, pues sí, con 3.000 pagamos 1.000 euritos de alquiler y vivimos con 2.000, pero si vivimos otra vez en 1.500, ya claro que te ni quedas, ese ¿no? alquiler, claro. O un perro, ¿no? A veces... O un perro, exacto, todo. Bueno, todo. Hay que tener en cuenta también los gastos legales. Sí, es lo bueno. Que esto es un montante también considerable. Claro, es el primer gasto. Desde el más simple, el más económico, que es un divorcio de mutuo acuerdo, donde no hay liquidación de bienes y no hay mucho más, incluso ahora ya sin hijos puedes divorciarte ante notario, aunque necesitas el abogado también, pues unos gastos mínimos de 1.500, 2.000 euros no te los quita nadie. De un solo profesional trabajando para los dos. Si ya cada uno trae su profesional y vamos al juzgado, entonces todo eso va sumando y multiplicando y ese es el primer gasto, claro. Claro, esto dice si la pareja está de acuerdo. Si no, sí. De media, ¿cuánto puede suponer? Si no, un divorcio contencioso, yo creo que como poco, cualquier profesional, 2.500 euros te va a cobrar. Y eso independientemente de si hay disolución del régimen económico matrimonial, gananciales o proindivisos, que eso ya se factura aparte, normalmente es un minuto aparte. O sea que sí, ya de entrada el planteamiento de ir a un profesional ya te supone un coste, un gasto. Luego viene la división de los activos. Correcto, claro, es lo que te estaba diciendo. Si no tenemos nada, bueno, pues es fácil, más o menos fácil, pero raro que no tengamos una vivienda común, 2 coches, una cuenta corriente y los ingresos que tengamos cada uno. Si más o menos estamos igualados, pues será más fácil repartirlo. Si no está igualado, pues imagínate entre uno de las parejas que gane 2.000 y el otro gana 6.000. ¿Cómo repartimos, cómo liquidamos? Los activos van a sufrir siempre, aparte de que normalmente acabarán vendiendo, liquidando, hay que liquidar. Es verdad que la liquidación de las sociedades gananciales o del proindiviso, si están en separación de bienes, no tiene que ser obligatoriamente a la vez que el divorcio. La gente se puede separar y divorciar y dejar esa liquidación para más adelante. Pero bueno, yo creo que si te quieres divorciar, lo suyo es que cuanto antes terminemos todo. Claro, se quiere cerrar el círculo, ¿no? Y dejar eso ya resuelto, que no esté continuamente. Sí, porque si no, eso es un lastre, ¿no? Es el lastre que al final hay que hacerlo. Claro. Tarde o temprano. Tenemos otra cosa muy importante como es la pensión alimenticia, compensatoria, la manutención a los hijos. Claro. Esto es otro quebradero de cabeza. Exacto. Incluso la gente piensa que cuando hay, ahora que está tan de moda las custodias compartidas, ya no hay pensiones, que muchos señores al principio es, bueno, pues yo me quedo con la mitad del tiempo con los niños y ya no tiene nada que ver. Va a depender de la diferencia económica, de sueldos, de ingresos, de patrimonio, de cada uno de ellos. Y si existen esas pensiones, pues imagínate el señor que se va de casa, que además tiene que pagar una pensión de alimentos, más su nueva casa de alquiler, más... O sea, va a influir muchísimo eso en que se dividan los activos y los patrimonios y en la disminución de la capacidad adquisitiva de cada uno de ellos, siempre. Siempre es algo que hay que asumir, que no es lo mismo cuando 2 patrimonios, 2 economías se unen, que en el momento que dividamos, sea como sea la división,
bajamos el nivel adquisitivo y eso hay que interiorizarlo. Que tenerlo muy claro. Muy claro, hay parejas que incluso deciden que una vez que conocen lo que va a pasar, dicen, oye, ¿y si nos quedamos como amigos aquí compartiendo el piso como estudiantes? Porque es muy difícil. A veces hay gente que me ha dicho, es que no nos podemos divorciar porque no tenemos dinero para divorciarnos. Claro. Porque ¿qué hacemos si nos divorciamos? Entonces, sí, hay que ir, bueno, pues negociando y llegando a pequeños acuerdos y equilibrando esos desequilibrios que pueda haber, o por lo menos de una forma a medio o largo plazo. Al final todo se supera, ¿eh? Yo creo que te vas adaptando y bueno, si algo te ha llevado al divorcio es porque algo no funcionaba, entonces ya volverá a funcionar de una manera o de otra. Hay una manera diferente también de afrontar el divorcio entre hombres y mujeres. Totalmente, sí. Somos diferentes en muchísimas cosas, sobre todo en mentalidad y en forma de afrontar los problemas. En general, yo creo que la mujer cuando toma la decisión quizás está más decidida, y también va a depender ya no solamente entre hombres y mujeres, sino va a depender de quién es el que toma la decisión, quién es el que deja y quién es el dejado. Y eso que te decía antes, y los sentimientos de dolor, de frustración, de rencor, eso va a influir mucho, tanto en hombres como en mujeres. Y es verdad que actúan de forma diferente. La mujer normalmente cuando toma la decisión la lleva tomando hace mucho tiempo y lo tiene clarísimo. Incluso ha asumido que eso va a suponer que ella va a vivir en una situación económica inferior o más reducida, o que tienen que liquidar. Y al hombre le cuesta el tema del bolsillo, en mi opinión, le pesa más que los hijos, por ejemplo. No, que los hijos, es diferente. Son los dos grandes problemas, ¿no? Los hijos y el patrimonio. Antiguamente los hijos o las antiguas generaciones estaba claro que era para las madres, sí, y los señores, pero hoy día ya no están así. Pero tampoco podemos pensar que porque yo me quede con la mitad del tiempo los hijos, me libero de apoyar a la otra parte, o la parte económica más débil. Si tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, independientemente de eso. Y bueno, ahí hay una lucha. Y luego el uso, o la utilización, mejor dicho, de los hijos para conseguir más o menos apoyo económico. Eso no se debe hacer. O sea, yo creo que hay que organizar el tema de los niños y luego el tema económico sin que nada tenga que ver. Dentro de que, bueno, hay que unirlo todo dentro de un mismo saco, no nos queda más remedio, ¿no? ¿La custodia compartida es la práctica ahora más habitual o todavía no al 100%? No al 100%, no. Es la más deseable, según dice el Supremo, pero muchísimas veces no funciona. Incluso se intenta y no funciona. Bueno, pues por hábitos, por temas culturales, educacionales. Cuando tú vas en una pareja, todavía muchísima gente joven asume que es la madre la que se queda con los niños, la que lleva esa educación, y llega un momento que se produce el divorcio. Hay padres que se adaptan a hacerse cargo de unos niños que, bueno, que poco más que unas meriendas o una cena no hacía. Y de pronto convivir con ellos, los deberes, tutorías, obligaciones médicas, de todo tipo, les cuesta. Y no se adaptan. Entonces, bueno, pues volvemos a cuestiones monoparentales a veces, ¿no? Pero bueno, es lo más deseable, pero sobre todo pensando en los menores, en los niños, que no pierdan nunca el contacto con uno y con otro. Aparte, yo siempre pienso que está muy ligado al tema económico porque antiguamente muchas madres decían, no, pues si no me paga la pensión, le quito los niños. Te equivocas. Claro. Déjale los niños. El roce hace el cariño, eso lo primero. Y luego cuando vean los niños, mi padre los lleva a comer, les lleva a comprar ropa. Y mamá, ¿por qué no? Mamá es que no tiene dinero. Entonces, al final, eso ayudará. Ayudará más que lo contrario, ¿no? Y luego hay muchas situaciones también complicadas cuando uno de los dos decide irse a vivir a otra ciudad. Aquí ya, bueno, se sube un escalón. Aquí es más complicado. Aquí es el problema cuando, imagínate que ya hemos llegado a un acuerdo o hay una sentencia y no se cumple. Y aquí en Marbella, en la Costa del Sol, que tenemos tantísimos extranjeros, muchos se vuelven a sus países. ¿Y aquí qué pasa entonces? ¿Y aquí qué pasa? Si te quedas aquí, la señora se queda aquí con los niños, o él se queda aquí, la señora se va, y uno de ellos no cumple las visitas, no cumple sobre todo las pensiones, ¿dónde vas a cobrarle? Porque bueno, aquí sí es el divorcio fácil, dos personas con su nómina, su trabajo, le embargas la nómina o le embargas un bien o lo que sea. Pero cuando no, ¿qué haces? Ahí esa es la pregunta del millón, porque no hay. O sea, sí, te vas al otro país, ejecutas una sentencia, te puedes tirar años discutiendo y tratando de cobrar esas pensiones, pero ¿y mientras? Entonces, yo siempre abogo porque lo único es el acercamiento, el consenso, el por las buenas. Es la única manera. Porque cuando alguien quiere desaparecer, desaparece. El señor o la señora que ha tenido una empresa y alarga el divorcio, le da tiempo a que desaparezcan los bienes. Y como te digo, si no se ha liquidado todavía, estamos discutiendo el divorcio y no hemos liquidado los bienes
Y han pasado 3 años, te ha dado tiempo a hacer desaparecer todo o decir que la empresa da pérdidas. Y lo que te pertenecía al momento del divorcio, cuando vas a liquidar 3 años después, ya no existe. Y has perdido los derechos. Si no has estado muy ahí tu abogado al quite de que esto se mantenga o se haga desde el principio. Pasa muchas veces, la gente inicia el divorcio, bueno, el uno convence al otro, vamos a llegar a un acuerdo, venga, firmamos aquí los niños, tú te quedas, yo te doy una pensión, no liquidamos porque ahora no me conviene. Y pasan 3 años, bueno, esto hay que liquidarlo, la casa hay que venderla. Porque te quedas en la casa unos años y hay que venderla. No, pero es que esto es de una sociedad, que esto ya no está en las acciones. Y se ha ido de rositas claro, directamente. Eso pasa, pasa mucho. Siempre hay muchos listos y claro, evidentemente cuando te vas a ir a dar cuenta pues ya no hay nada, ¿no? Ahí está la labor, yo creo, del profesional más especialista en derecho de familia. De estar asesorado desde el principio. Tratar de aunar todo y de tratar de contener, de que las cosas estén en su sitio, no se desvanezcan, no se vayan y los derechos se mantengan de alguna manera. No pagar la pensión ya no sale gratis, ¿no? Lo que pasa es que tarda. Claro, no pagar la pensión de alimentos supone el hecho de que tengas que ejecutar las sentencias, buscar bienes de la otra parte y tratar de embargar al final o meterte en una querella criminal. También por impago de alimentos o de pensiones, el incumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del divorcio la puedes reclamar de forma civil y de forma penal, con una querella criminal que puede tener hasta condena de cárcel. Pero eso tampoco lo vemos mucho, ¿no? Que al final alguien vaya a la cárcel por no pagarlo. ¿La pensión de alimentos? Es difícil, porque precisamente cuando pones la querella criminal, el señor o la señora, claro, el obligado al pago dice, bueno, que esto ya no es solamente la responsabilidad civil lo que adeudo, sino que esto me estoy jugando a la cárcel. Y hombre, una primera no, porque si no tienes antecedentes no vas, pero una segunda denuncia, una tercera, sí puedes ir a acabar en prisión. Ya es cosa seria. Sí. Bueno, Marina, ¿qué más nos queda por decir de lo que supone pues, los efectos económicos de un divorcio? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, tener en cuenta lo que siempre yo digo, y es que lo primero es dejar aparte los sentimientos, tener en cuenta a los menores, porque las necesidades de los menores varían en función del tiempo. No es lo mismo un bebé, separarte con bebés, que separarte con niños de 10 años o incluso separarte con chavales de 17, 18 que están estudiando y todavía le queda universidad. Y sentarse y llegar a consenso, llegar a acuerdos. O sea, es la única manera. Solo las partes, solo los implicados saben lo que hay, saben qué tienen y qué pueden aceptar. Y ser consecuente con las decisiones. Si nos hemos divorciado, nos queremos divorciar, o la otra parte se quiere divorciar, pues aceptarlo y sentarse con claridad de mente un poco, tomarse una tila antes de la reunión. Esto es lo ideal, Marina. Sí, luego en la práctica, ¿qué tanto por ciento tenemos? Pues la práctica ya va a depender de lo que nuestras señorías decidan, pero bueno, suelen ser bastante equitativos y justos dentro de todo, aunque no lo parezca para nuestros clientes a veces, no, porque tal, no, los jueces saben lo que hacen, también tienen mucha experiencia. Bueno, no me refería a los jueces, me refería a ellos, ¿no? Que tú dices, bueno, hablarlo entre vosotros, llegar a un consenso, pero es que esto... A veces es muy difícil. Es muy complicado. Es muy complicado, pero bueno, ahí está la labor nuestra de profesional, incluso la mediación. Y el otro día hablaba yo también en un vídeo de la figura nueva del coordinador parental, que es algo muy nuevo y que se debe de implantar, que es cuando ya está todo hecho el divorcio y no conseguimos que eso se lleve a cabo de una forma correcta, pues, ¿por qué no tener una persona que nos ayude a llevar a cabo todo esto? Porque hay que implantar una nueva vida para todos, para toda la familia. Eso es muy interesante. Sí. Tenemos nueva ley de familia, ya hablaremos sobre ella, porque bueno, la anterior era muy antigua, la sociedad ha avanzado muchísimo, ya nada tiene que ver a esta de los años 80, Exacto. Así que bueno, aquí hay mucho que repasar. Es un tema importante también. Un tema muy relevante. Marina, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eva. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Vamos a seguir repasando algunos de los mejores momentos de Mar Poética, porque tenemos Palabra del Mar. En este caso, bueno, han participado Cristian Alcaraz y Lucina Jiménez. Del ciclo de poesía de Palabra del Mar. Hoy tenemos compañeros aquí, sobre todo muchas gracias especialmente al Instituto Río Jordán y a la Asociación Amesol, que también estáis bienvenidas, bienvenidas. El ciclo de Palabra del Mar tiene como propósito... Siempre que los jóvenes estén en los lugares como una biblioteca y que vengan otros institutos a escuchar esas voces, siempre es importante, ¿no? Es importantísimo. Yo recuerdo que yo nunca tuve acceso a lecturas o a creadores, ¿no? Que vinieran a informarme y encontrar ese lugar de asilo, ¿no? Es siempre importante para los jóvenes, ¿no?
Bueno, hoy vamos a estar compartiendo nuestros poemas. En mi caso voy a compartir poemas de 2 libros que publiqué en 2016 y uno el año pasado. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá. Pues bueno, yo voy a recitar unos poemas. Yo empecé a publicar con 17 años, entonces hay un libro ahí casi perdido que tengo y he querido traer hoy para leerles a estos chicos de cómo las hormonas, ¿no? La adolescencia genera también poesía y también se puede hablar de todo eso sin ningún tabú. Sobre todo a mí lo que me interesa es que en los institutos nos enseñan mucho que la poesía habla sobre el exilio, habla sobre cosas que ya no nos pertenecen y quiero traerles a estos jóvenes otras formas de escritura y de entender la poesía y la vida. Pues empecé a escribir en la escuela en el marco de un taller literario que teníamos en inglés, Creative Writing, y bueno, pues ahí empecé a completar los cuadernos como de una forma desmedida, fuera de las consignas que me proponían, y ahí descubrí que realmente lo que me interesaba era escribir. Era muy pequeña. Mi primer contacto fue, yo tendría a lo mejor 11 años y llegó mi madre y me dijo, oye, ¿te apetece escribir un poema conmigo? Y ese fue el primer poema que escribí, un poema con rima, un poema sobre el amor, pero es como, el primer contacto fue ella y yo en el ordenador, que lo acabamos de comprar, hablando sobre la vida. Yo tengo 33 años y comencé a escribir a los 8 años en el colegio. Papá tiene una colección de películas debajo de la cama. Evita responder preguntas incómodas a la hora de la cena. Evita hablar del amor, que sufre, que se indigesta luego. Una colección de cuerpos que se amontonan, que se analizan por dentro. Una interpretación de subsistir, de trozos, de laberintos, de falopio. Papá tiene una colección de amantes debajo de la cama, que sufren, que se indigestan luego. El no saber cómo actuar, el conocer del cuerpo por las noticias, las respuestas escondidas de VHS. A mí la poesía, yo creo que es un entendimiento del mundo. Yo cuando, lo hablaba el otro día con unos amigos, cuando yo estoy por el mundo, por la vida, viajando, siempre hay pequeños detalles que me parecen poéticos y que hay que recabar y rescatar de ese mundo que al final es un mundo cotidiano, monótono, pero siempre hay cositas pequeñas que me aportan y esa es la belleza que busco en la poesía y en el mundo y los viajes, ¿no? ¿Y qué quiero mostrar con la poesía? Pues dejar un viajecito a alguien, ¿sabes? Que llegue a algún sitio y que eso le mueva y le lleve hacia otro lugar. Me parece muy importante que los jóvenes estén en contacto con la poesía, la literatura, sobre todo si tienen algún tipo de interés artístico, ¿no? Entonces es cuando habla y tiemblo. Ha encontrado en la publicidad una fuga para girarse y dejar caer sobre mí todo lo que nunca dice por miedo al arrepentimiento. Me siento pequeño entre anuncios de juguetes y verdades. Deja en el aire lo que siente y me explota la cabeza. Daría todo porque empezara de nuevo la película, que esta situación así dentro de sus ojos me deja en pausa. Cuando me abandona, papá muere. Luego revive. Es una flor nocturna. Se le alargan los pétalos como billetes gruesos y me abraza dejándome la sombra. A papá lo mato y lo revivo, soy su alquimista. Papá tiene que morir en el viento,
Ya hice varias mutaciones, de un resto logro una joya. Papá debe morir, ser piedra, dejar de ser pantera, no a los ojos felinos, no a la astucia. Papá ya no es, porque de tanto mentir fue árbol, le cosieron la boca. El primer libro se titula, sí, Turismo de Interior. También he traído el último, se llama Individuo Armado, y hace una ficción sobre acontecimientos terroristas reales y habla sobre el deseo. Es como un poquito más crudo, pero bueno, es como por ver un poco la trayectoria de la adolescencia a una cosa un poquito más social. Bueno, es un poco difícil vivir de la poesía, pero siempre podemos vivir con la poesía y buscar alternativas. En mi caso trabajo en informática, en programación, y bueno, a la vez me dedico a escribir. Ahora mismo estoy escribiendo una novela para jóvenes, que va a ser una saga compuesta por 5 o 6 libros, así que estoy en ese proceso. Se puede vivir de la poesía y creo que de la poesía en sí no, pero sí del encuentro con otras personas, de charlas, de coloquios, ¿no? Y sobre todo del teatro. Yo vivo del teatro, soy director de teatro, tengo una compañía y trabajo conjuntamente con la poesía, con el teatro, también en institutos, con proyectos con la Junta de Andalucía y bueno, un poquito de todo. Bueno, la poesía me aporta vida, respiro, y lo que me gustaría aportar pues es esto mismo a los jóvenes. Te apuro, eso por si acaso. Bien, este se llama El oso, es un poema con, bueno, todo este libro, ¿no? Tiene bastante enojo, Pues precisamente de libros vamos a seguir hablando porque Macarena Requena presenta su segundo libro, Guárdame el secreto. Son microrelatos sobre temas pues, que nos pasan precisamente a todos, a padres, a madres, a hijos y sobre los que muchas veces no se habla y bueno, sirve pues para ayudar a los demás a saber que, bueno, que son situaciones muy comunes y muy frecuentes. Macarena, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, lo vas a presentar el día del libro, el próximo martes, en el Cortijo Miraflores, a las 7:30 de la tarde. Viniste, bueno, cuando sacaste tu primer libro, Sí. que hablabas precisamente sobre el duelo en general, Sí. Tanto relativo a la muerte de un familiar, de una mascota, y ahora, bueno, vas a hablar de temas comunes, temas que nos pasan a todos, ¿no? Sí, son 12 relatos y están en conexión entre ellos, es decir, puede empezar por el relato que quiera, pero lo único que tienen en común es la incomodidad para hablar de esos temas. Son temas un poco incómodos que incluso a veces no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, hay temas sobre el autoconocimiento, temas sobre la pérdida, el duelo, que no son cómodos de hablar. Entonces, bueno, siempre tiene la sensación de que si habláramos un poco más de ellos nos daría mucha más paz. ¿Y por qué no hablamos de estos temas? ¿Qué nos pasa? Yo creo que hay dos factores importantísimos. Uno es la incomodidad, son temas muy incómodos. De hecho, si te pones frente al espejo y te planteas esos temas, suele doler bastante. Y luego también a veces somos ajenos a ellos, no nos damos cuenta. Es como esa mochila que llevamos que pesa, pero no sabes lo que hay dentro de la mochila. Entonces, cuando empezamos a hablar, muchas veces pasa, y hay ciertos temas que pasa que cuando se empieza a hablar, te das cuenta de que la gente empieza a decir, a mí también me ha pasado. Yo también, esto me ha pasado. Y entonces te das cuenta de que ni estás tan solo, ni eres tan raro. ¿Y qué nos lleva a no tratar estos temas? ¿A no hablarlo, a no verbalizarlo, a no tratarlo? ¿Qué puede pasar? Vivimos muy rápido. Vivimos muy rápido, somos muy poco conscientes a veces, pero sí que tenemos al final la sensación está, es como esa pequeña, yo le llamo incomodidad, como esa pequeña incomodidad, esa cosa que nos hace dormir mal por las noches, esa cosa que nos hace saltar a la primera. De hecho, muchas veces dicen que las relaciones de pareja discutimos por tonterías porque no hablamos los temas serios. Entonces, si por ejemplo de una forma interpersonal ocurre, imagínate intrapersonal, que es cuando te pones de frente al espejo y dices, aquí estoy yo, y suele dar un poquito más de vértigo.
¿Tú lo veis esto mucho en consulta? Supongo que... Sí, bueno, realmente, frecuente. si lo veo en consulta, yo trabajo, mi público suelen ser niños y su familia, no trato también, a lo mejor, temas más adultos, quizá también un poco por ese vértigo, ¿no? Es decir, me gustan los temas infantiles, creo que eso podemos cuidarlo. De hecho, el primer relato es esa herida del pasado, ese niño que somos realmente, que seguimos siendo y que hay que cuidarlo. Creo que somos los niños a los que menos caso le hacemos, los que ¿Sí? fuimos. ¿Por Sí. qué? ¿Por Pues, falta de tiempo? No, realmente yo creo que eso sí que es falta de conciencia, porque claro, nos hacemos mayores, ¿no? Ya somos mayores, nos olvidamos del niño que fuimos, porque somos al final, pues tenemos muchas cosas que hacer, estamos muy ocupados, echar la vista atrás a veces pues suele doler un poco y creo que lo tenemos un poco abandonado, a ese niño interno. Entonces, bueno, de vez en cuando dejarlo salir es maravilloso. Yo es que como estoy rodeada de niños tengo esa suerte de que suele salir Puedes rápido. mantener, ¿no? Sí, sí. Esa etapa tan bonita. Sí. Los niños que acuden a tu consulta, sobre todo, ¿con qué tipo de problemas? Yo trabajo la atención a la diversidad, entonces suelo trabajar problemas de aprendizaje, también la transición un poco a la vida adulta, es decir, con esos adolescentes que se están haciendo mayores y sobre todo con sus familias, porque no tenemos que olvidarnos que criar a un hijo o a un niño es muy complicado. Entonces suelen también, ahí es cuando empiezas a tener esos choques personales que dicen, no es tu hijo realmente, eres tú el que está a lo mejor teniendo ese choque, porque también tenemos esa mochila, volvemos a la mochila que vamos a llevar toda la vida, en la que es que antes se hacía así, es que antes las cosas eran así, porque lo digo yo y ya. Sí, es verdad que nosotros lo hemos podido criar de una manera, pero es verdad que las cosas cambian. Y al final creo que la mayor motivación en este mundo son nuestros pequeños, son los que nos ayudan a mejorar y a cambiar, y muchas veces es el punto de inflexión los que de repente decimos, uy, pues no, quiero romper estos ciertos patrones, y nos ayuda mucho ese cambio. Esto ha pasado siempre, no es nada nuevo, ese choque No. generacional es muy lógico, pero ¿las familias están muy perdidas o creen que están muy perdidas? Bueno, yo creo que, como bien dice, es una cosa que ha pasado siempre, pero ahora creo que empezamos a ser más conscientes y a poner soluciones. Antes la pedida de ayuda era impensable, ¿no? Es decir, vamos a pensar hace 30 años, de hecho yo cuando empecé a trabajar muchos papás me decían, no digas que eres psicóloga, porque no sé, lo veían como un tabú y ahora de repente es que se ha normalizado mucho la situación, pedir ayuda es fantástico, es necesario y a mí me encanta porque muchas veces cuando ya llaman a consulta dicen, pero esto, ¿quién pide la ayuda? El niño, maravilla. El propio niño pide la ayuda. Sí, los adolescentes suelen pedir mucha ayuda, o por lo menos es lo que yo veo en consulta. Porque está más normalizado, decías cuando Efectivamente. empezaste a trabajar, bueno, directamente decir que ibas al psicólogo, pues ya se te removía algo por dentro que te Sí, pasaba algo efectivamente. muy grave, ¿no? Y es como dicen, no, a todos nos pasan cosas, lo que pasa es que algunos intentamos solucionarlas. O somos conscientes de ellas, es que a veces no... Ya, no y somos. ya tenerlo como un especialista más. Exacto. Evidentemente, si te duele una pierna, pues vas a ir al especialista que se encarga de esto, ¿no? Vas a participar también en la carrera de Aboy, en este gran evento que va a ser este sábado para recaudar fondos para los niños que lo están pasando mal, porque están pasando por una enfermedad, y vas a leer un cuentacuentos, ¿no? Sí, sí, es una aventura fantástica. No soy cuentacuentos, yo no soy realmente animadora, pero siempre le doy la vueltecita y me lo llevo a mi terreno, entonces vamos a hacer un cuentacuentos de inteligencia emocional. Entonces vamos a trabajar un poco, lo mismo, la toma de conciencia, de sentimientos. El otro día me dijo una niña una cosa muy bonita, porque me preguntó por el libro y me preguntó de qué iba. Entonces le dije, bueno, pues que es para personas mayores, pues y le digo, porque a veces tienen sensaciones desagradables y no saben cómo abordarlas. Y me dice, eso también le pasa a los niños. Me dejó maravillosa. Y dije, es que es verdad que diferenciamos niños y adultos y al final somos iguales. Es verdad que el contexto es diferente, pero la necesidad es lo mismo. Entonces, creo que la inteligencia emocional nos viene bien a todos. Bueno, ya los centros educativos están dando Sí. muchas charlas, muchos Sí. talleres sobre esto. Sí, de hecho, bueno, hace poco y sigue estando, en Málaga están haciendo un proyecto de prevención en familia, se llama, para niños de quinto y sexto, para trabajar lo que son los procesos, el desarrollo de la adolescencia para pillarnos prevenidos. Entonces sí, se está haciendo un trabajo de prevención. ¿Y cómo pueden ayudar a los padres para sentar las bases sobre la inteligencia emocional, sobre gestionar precisamente lo que nos está pasando? Yo creo que los papás tenemos que aprender, papá, mamá, abuelo, decirlo, al final los adultos de referencia. La familia. Tenemos que aprender a enseñarle a los niños que no lo sabemos todo, que equivocarse es una cosa absolutamente normal, que lo bueno es luego asumir la responsabilidad de nuestros errores y poder solucionarlo. Entonces, eso de primera es muy importante. Y luego hablar de emociones, y no decir que hay emociones buenas y malas, porque a mí me pasa que yo cuando estoy en la guardería, ningún niño de 3 años te va a decir que está enfadado, porque es una emoción mala.
Sin embargo, si les enseñamos que es verdad que hay emociones que son más agradables que otras, es decir, nadie quiere estar enfadado, pero si yo asumo que estoy enfadado y le doy una salida, y estoy hablando de adultos, no de niños, es decir, si un adulto asume su enfado y le da una salida más sana, pues seguramente primero los niños están viendo, ¿no? Y están viendo que un adulto dice, oye, estoy enfadado. Y ya ven que la gestión emocional de un enfado no es, doy una patada, me enfado. Teniendo en cuenta que los niños tienen una capacidad de regulación que poco a poco irá madurando. Que tampoco podemos pedirle cosas que aún no pueden hacer, pero sí que sí, aprenden de nosotros mismos, oye, y también expresar la alegría, que a veces tampoco somos como muy contenidos, oye, si estamos contentos vamos a expresar nuestra alegría. Contenidos en la alegría, ¿sí? Sí, muchas veces sí es como, bueno, tenemos que estar como dentro del control, ¿no? Y es verdad que no podemos mantener el control siempre, pero lo intentamos. Que es muy positivo, ¿no? Si estás contento, manifiéstalo, ¿no? ¿Qué vamos a aprender con Guárdame el secreto? ¿Qué pozo nos va a dejar? Bueno, realmente, claro, cuando dicen que este libro lo ha escrito una psicóloga, piensan en autoayuda, no es autoayuda, es literatura, y es literatura que plantea preguntas y plantea situaciones. Entonces, una cosa que me encanta y me di cuenta una vez que el libro ya estaba hecho, y es que los personajes, ninguno tiene nombre. Ni tienen nombre ni tienen descripciones de ellos, porque al final el personaje es lo de menos, es su vida interna. Entonces vamos a aprender a ponerle nombre a cosas que a lo mejor nos ha costado mucho trabajo entender. Y sobre todo que si empatizamos con ellos, es una vía de escape. Esto de alguna manera es una deformación profesional. Totalmente. No doy ningún nombre, no, lo admito. no digo quién es, no voy a dar pistas, ¿no? No, pero realmente es verdad que no creo que nadie se vaya a sentir reflejado porque no es así. Por ejemplo, el primer relato está basado en las noticias. Estaba un día escuchando las noticias y salió una frase, y esa frase dio lugar, desencadenó el relato, por ejemplo. Es decir, y el último relato sí que sí, además me encanta decirlo con la boca grande, está dedicado a todas mis chicas jovencitas y mujeres también jovencitas, que me da mucha pena cuando piensan que para brillar necesitan a alguien, necesitan esa persona que ya sea un novio, la amiga, la madre, las mariposas, además es un relato de mariposa, la mariposa tiene que volar sola. Entonces, ese sí que sí es para todas ellas. No necesitas a nadie a tu lado ni tampoco pisar al otro. Efectivamente, es decir, sí, además es que muchas veces confundimos, ¿no? Pues la ayuda o el conformismo con volar, ¿no? Pues además hacemos la analogía de volar. Aquí hay muchos cuentos. Bueno, otra deformación profesional. Hay cuentos porque creo que nunca debimos de abandonar los cuentos. Es decir, se aprende mucho a través de cuentos, se empatiza mucho a través de cuentos y por ejemplo, este último relato es un cuento, vamos, con toda la de la ley. Y habla de eso, de la necesidad de volar por uno mismo, sin a lo mejor sin estar tan pendiente de lo que te dicen los demás. De ese run run que tenemos continuamente y del que no nos libramos, ¿no? Bueno, pues os recordamos, Guárdame el secreto, se presenta el propio día del libro en el Cortijo a las 7:30 de la tarde y te lo presenta Teresa Floro, ¿no? Sí. Es amiga. Sí, sí. Yo estoy encantada, no puedo estar más agradecida a todas las personas que están detrás de esto. A mí me da mucho vértigo, pero estoy muy feliz y muy agradecida por todo esto. Compañera periodista y escritora. Pues mucha suerte, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Vamos a hacer una nueva parada para la publicidad, pero seguimos, que tenemos todavía unos cuantos asuntos más. Hasta ahora.